Hola, hola, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una lección más con su hermano y su amigo Agustín Medellín. Qué gusto estar con ustedes para compartir la lección que se titula Me he acordado de mi convenio y comprende los capítulos del 1 al 6 de Éxodo. Aquí lo que vamos a ver es sobre la historia de Moisés y las enseñanzas que esto nos deja que podemos aplicar a nuestra vida. Dios puede obrar por medio de mí para cumplir sus propósitos. Es el primer segmento que nos marca el manual Ven Sígueme oficial de la iglesia, que es de donde tomo como base o como de punto de partida para poder desarrollar todos estos temas. El versículo 3 del capítulo 2 de Éxodo nos dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso entre juncos a la orilla del río. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Como les decía, esta es la historia de Moisés, y es la historia de cómo me gusta mucho cómo en esta historia las protagonistas que inician son las mujeres. Todo lo que hacen, me gusta decirlo así, por medio del susurro del Espíritu, como el Espíritu ayudó a que las mujeres fueran muy intrépidas, muy inteligentes, que buscaran la manera, y gracias a todas las cosas que hicieron fue que Moisés pudo sobrevivir de esta medida que habían tomado. Y pudo crecer, incluso con muchas bendiciones. Y bueno, lo que nos enseña aquí, como lo dice el título de este segmento, Dios puede obrar por medio de mí. A veces ni siquiera nos damos cuenta cómo estamos en las manos del Señor cumpliendo con sus propósitos, con sus objetivos, ¿sí? Estas mujeres, yo creo que nadie de ellas presentía que sus acciones iban a tener una repercusión en la historia del mundo, no solamente en la historia del pueblo de Israel, sino todo lo que pasó ahí, lo importante que fue. Y fueron las mujeres las que obraron para bien. El siguiente segmento nos dice: Jesucristo es mi libertador. En Éxodo capítulo 3 versículo 8 nos dice: y he descendido para libraros de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Muy bien, hermanos. Aquí ustedes me dirán si les gustaría algunos Ven Sígueme donde pongamos un enfoque histórico. Yo estoy haciendo enfoque en la enseñanza para no hacer clases de 3 horas. La historia que rodea todo esto es fascinante, y aquí nos vamos desde Moisés siendo un bebé que todavía estaba en su etapa de lactante, hasta el cumplimiento de las promesas del Señor, ya cuando Moisés era ya un adulto. ¿Y cómo se le recuerda esta promesa? ¿Sí? Esta promesa de que el Señor pues les iba a cuidar y a llevar a un buen lugar. El título del siguiente segmento en Ven Sígueme nos dice: puedo mostrar reverencia para las cosas y los lugares santos. Versículo 5, capítulo 3 de Éxodo. Y dijo: no te acerques acá, hablándole el Señor a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y entonces aquí viene lo que el Señor le está por enseñarle a Moisés, lo que iba a realizar, ¿sí?
la gran misión que iba a tener el Señor, se empieza a comunicar con él. Esto fue en la aparición de aquella voz en una zarza ardiente. Hermanos, además del templo, que es un lugar santo, donde yo cuando entro a veces me dicen los hermanos, no es necesario que se quite desde aquí sus zapatos, puede hacerlo más adelante, pero viniendo de afuera con mis zapatos en las alfombras blancas, como algunos otros hermanos también lo hacen, no soy el único, hay alguna área, todos los templos son diferentes, pero hay un área donde entramos y todos nos descalzamos y nos dirigimos hacia poder cambiarnos de ropa. El templo es la casa del Señor, es un lugar sagrado, y esta es una pequeña manera de mostrar reverencia, de la misma manera en que Jesús, Jehová del Antiguo Testamento, pues le dice a Moisés que está pisando tierra santa. Y esta es una reverencia que podemos mostrar no solamente en el templo. Podríamos decir tal vez que es una reverencia diferente, pero debemos de ser reverentes siempre, ubicarnos en qué lugar estamos. ¿Sí? Si estamos en la iglesia, en un domingo, si estamos durante la reunión de los sacramentos, comportarnos y conducirnos con respeto, solemnidad y reverencia. Nuestra casa también debe ser un lugar sagrado y de rectitud y de reverencia. Recuerdo que cuando invitaba a algún amigo de la escuela a venir a casa para hacer alguna tarea o algo, recuerdo que para que él no se sintiera incómodo y mi familia tampoco, les decía yo a mis amigos, oye, voy a decirte algo, no voy a decir las palabras exactas que les decía a mis amigos, pero recuerdo que siempre les decía esto. En mi casa no se dicen malas palabras, entonces te invito a que en medida de lo posible las puedas evitar. Y veía sus caras un poco serios y extrañados, porque cuando yo visitaba a mis amigos para hacer una tarea en la informalidad de la escuela y en otros lugares, en México es lo más común el decir malas palabras en todos lugares. Y para que ellos no se sintieran incómodos y mi familia incómoda, pues les decía esto. Me ayudaban a guardar también mi casa con más reverencia, con más respeto. Creo que esto nos da mucho a pensar, porque cuando visitamos a alguien en su casa también procuramos comportarnos, conducirnos bien. Creo que es algo de educación, ser muy prudentes, no solo con nuestras palabras, sino el lugar en el que estamos pisando, el lugar en el que estamos invitados. ¿Sí? Esto es algo para reflexionar. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Cuando el Señor empieza a darle a Moisés sus encomiendas, sus encargos, las cosas que tenía que hacer, pues Moisés le dice: ¿yo por qué? No sé hablar, ni ahora ni antes. Pides que hable con el faraón, pides que hable con el pueblo, pides que vaya y haga cosas para las cuales no me siento preparado. Pero el título de este segmento, hermano, nos dice: Dios da poder a quienes Él llama a hacer su obra. Vamos a ver la respuesta. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo
Jehová? Vemos aquí una respuesta contundente, diría yo. En cuanto a... O sea, me estás diciendo que no puedes, Moisés. Me estás diciendo que no puedes, pero yo tengo en mi poder tu lengua, tu inteligencia, que es la luz de Cristo, el entendimiento, la comprensión. Yo tengo en mi poder todo lo que tú puedes llegar a desarrollar y hacer. Y me recuerda y me conecta con esta escritura en Filipenses que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted cree que hay algo que no puede hacer? ¿Usted cree que hay cosas que está llamado a cumplir, realizar, a tener éxito, prosperidad y abundancia, y usted cree que está lejos de su alcance? No es así. No es así. Lo aprendemos con Moisés. Recordemos toda la gran obra que él hizo. Que él hizo siendo un instrumento en las manos del Señor. Quien realmente estaba detrás y lo estaba haciendo era el Señor mismo. Todo lo podemos en el Señor. Las pruebas, adversidades, retos más difíciles de nuestra vida las podemos hacer con la mano del Señor. Así como Moisés pudo, usted y yo podemos también. Tengo un reto yo ahorita bien grande en mi vida. Híjole, y a veces no tengo tanta confianza y fe en mí mismo, pero estoy encomendándome al Señor para que me ayude a salir avante de mis retos y dificultades personales. Y el pueblo de Moisés estaba pasando por muchas aflicciones, sí, por muchas aflicciones. Y aprendemos sobre cómo Moisés empieza a comunicar y empieza a ver todas estas cosas, porque él estaba muy alejado, él se alejó de los problemas. Y entonces le dice al Señor, Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Sí. Porque sentía Moisés que las aflicciones no cesaban y que se estaba tardando mucho el pueblo en ser salvado. Recordemos que el faraón, después de que Moisés le empieza a hablar, el faraón empieza a poner cargas más pesadas sobre el pueblo. Es decir, después o inmediatamente después de que Moisés empieza a cumplir con lo que el Señor le pidió, las cosas empeoran. Las cosas empeoran cuando Moisés empieza a seguir la palabra de Jesús. ¿Le ha pasado algo similar en su vida? Empezamos a obedecer, empezamos a cumplir con más ahínco, con más ánimo, con más ímpetu, y las cosas empiezan a salir mal. Ahí hay una prueba, querido hermano, querida hermana. El Señor nos prueba. Y a veces esto parece extenderse mucho. Y a veces es que nos enfocamos en las cosas que no tenemos y dejamos de ver las cosas en las que debemos de dar gracias. Y esto le pasó también al pueblo de Moisés. Fueron librados de este tipo de cautiverio. Tuvieron una libertad y empezaron a voltear hacia atrás y a añorar aquellos días en que estaban sujetos al faraón. Porque dejaban de ver las cosas con esperanza, con fe y con gratitud. Moisés batalló mucho con su pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Moisés al Señor y esta comunicación? Porque desde que yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha afligido a este pueblo. Y tú no has librado a tu pueblo. ¿Se dan cuenta lo que les decía? Aquí está
en esas escrituras, ¿no? Obviamente es muy fácil desesperarnos de los tiempos. Queremos que nuestros tiempos sean los tiempos del Señor. Y queremos que las bendiciones lleguen pronto y rápido. Esta es algo natural, ser impacientes. Sí. Vamos a conectarnos con una escritura en 1 Nefi, capítulo 22, versículo 17, que nos dice: por lo tanto, Él preservará a los justos por su poder, aun cuando tenga que venir la plenitud de su ira. Y los justos sean preservados aún hasta la destrucción de sus enemigos por fuego. Por lo tanto, los justos no tienen por qué temer. Y esto se aplica mucho, hermanos, puesto que pues el pueblo de Moisés estaba muy temeroso de la venganza y de las cosas que pudiera hacer el faraón. El faraón tenía a su mando ejércitos, un reino muy grande, y temían. Pero Nefi nos enseña que no debemos de temer, que podemos ser preservados. Y tenemos ejemplos de esto en muchísimas escrituras. ¿Le ha pasado a usted, hermano, hermana, ser preservado? ¿Le ha pasado alguna situación similar, en cierta forma, al pueblo de Israel, que pues los estaba amenazando uno de los hombres más poderosos del mundo en aquel tiempo? Si no es que tal vez el que más poder tenía en el mundo. El imperio egipcio fue muy fuerte y muy extenso también, muy grande, y el pueblo tenía miedo. Pero hoy en día, queridos hermanos y hermanas, también hay imperios muy grandes que atentan contra nosotros a través de la economía, a través de los alimentos, a través de crisis sociales. Pareciera que grandes imperios falsos nos amenazan cual grandes faraones. Pero si somos inteligentes, nos cuidamos, seguimos la palabra de sabiduría para cuidarnos del imperio de la industria alimenticia que provoca tantas enfermedades y tanta tristeza en las familias. Nos podemos proteger de estas grandes desviaciones en la sociedad. Con la mano del Señor podemos salir librados de todo. Yo les comparto que esto es verdad, hermanos. Tengamos fe. Si el Señor pudo librar al pueblo de Israel de la mano del faraón, lo puede librar a usted y a mí de cualquier adversidad que se nos esté presentando el día de hoy en nuestra vida. Yo le testifico que estas cosas son verdad, que el Padre Celestial y Jesucristo nos aman, que somos su pueblo escogido y que desea llevarnos a donde hay leche y miel, a la tierra prometida, al trabajo prometido, a la familia prometida. Las bendiciones llegarán. Sigamos con fe y con esperanza. Le comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Me despido de usted y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego. El bebé Moisés, proteger al futuro líder de los israelitas. La familia de Jacob llegó a ser un gran pueblo en Egipto. Se les llamó israelitas. Faraón, el rey de Egipto, tuvo miedo de que un día hubiera demasiados israelitas y que tomaran el control de Egipto, por lo que convirtió a los israelitas en sus esclavos. Luego Faraón mandó que mataran a todos los varones israelitas recién nacidos. Las familias israelitas tenían mucho miedo.
Una madre israelita llamada Jocabed pensó en una forma de salvar a su hijo recién nacido. Colocó a su bebé en una canasta y la escondió en la hierba alta junto al río Nilo. María, la hermana del bebé, lo vigiló para mantenerlo a salvo. Mientras se bañaba en el río, la hija de Faraón descubrió la canasta. Vio al bebé israelita indefenso que lloraba y quiso criarlo como si fuera su propio hijo. María se acercó a la hija de Faraón y le preguntó si podía traer a una mujer israelita para que cuidara al bebé. María llevó a su madre Jocabed a donde estaba la hija de Faraón. La hija de Faraón estuvo de acuerdo en pagarle a Jocabed para que cuidara del bebé. El bebé israelita creció. La hija de Faraón lo crió como si fuera su propio hijo y lo llamó Moisés. Moisés el profeta, llamado a liberar al pueblo de Jehová. Moisés se crió como hijo de la hija de Faraón. Moisés vio que los egipcios eran malos con los israelitas. Estaba triste porque los egipcios convirtieron a los israelitas en sus esclavos. Un día Moisés vio a un egipcio golpear a un israelita. Para defender al israelita, Moisés mató al egipcio. Cuando Faraón se enteró, quiso matar a Moisés, pero Moisés huyó de Egipto. Moisés llegó a un lugar llamado Madián, donde conoció a una mujer llamada Séfora. Se casaron y tuvieron hijos. Mientras vivía en Madián, Moisés vio a una zarza que estaba ardiendo, pero el fuego no quemaba la zarza. Jehová se apareció en el fuego y le habló a Moisés. Jehová dijo que sabía que los israelitas estaban sufriendo en Egipto. Le mandó a Moisés que regresara a Egipto y que le dijera a Faraón que dejara libres a los israelitas. Jehová dijo que ayudaría a Moisés a liberar a los israelitas y a llevarlos a la tierra prometida.